Saludos cordiales, estimados hermanos y hermanas. Muy buenas noches en este día, hoy 8 de febrero de este año 2022. Saludos también al pastor Adiel Quispe, a su familia. Muchas gracias por esta oportunidad, este espacio. Muchas gracias también al Concilio de MNI, nuestra hermana Ana Facho, nuestra hermana Maruja Castillo, que se comunicó conmigo para esta invitación. Muchas gracias. Es una bendición para mí compartir la palabra de Dios, el mensaje de Dios en esta noche, y estoy seguro que será de mucha bendición. Estoy seguro que habrá una palabra oportuna, específica para cada uno de nosotros. Sí, lógicamente, estamos con nuestra mente presta a recibir esa palabra y en nuestro corazón hay cabida para ella. Así que yo sé que sí lo hay. Con esa confianza entonces vamos a orar. Señor Jesús, te pedimos que nos guíes en este momento a través de tu Espíritu Santo para recibir tu palabra que tienes para nosotros. Señor, usa mi vida, todo mi ser, mis labios y todo, Dios Santo, para comunicar tu palabra en esta noche a nuestros hermanos. Sí, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial, porque sabemos que lo harás. Amén, amén. Bien, hermanos, permítame presentarles en este momento la reflexión, el título de la reflexión que vamos a tener en esta noche. Seguro cada uno de nosotros en estos días, principalmente a partir de mediados de diciembre, enero mucho más, y estos días ya de febrero, hemos experimentado y estamos experimentando la necesidad de buscar sombra, o sea, cuando vamos de repente fuera de la casa, o bueno, cuando estamos fuera de la casa y son las 12 del mediodía, la 1 de la tarde, tal vez hemos caminado mucho o estamos en un lugar donde el sol es sofocante y de pronto miramos a nuestro alrededor buscando un lugar donde escondernos o aliviarnos del calor. Buscamos sombra. Buscamos estar bajo sombra, ya sea un árbol, un edificio, no sé, un lugar. Seguro ustedes también han buscado, incluso algunos salen con su sombrilla, ¿no? Esos instrumentos que venden para protegernos del sol. De hecho, el calor es sofocante. Como palabra de Dios y también como mensaje de Dios dado a los hombres, la Biblia habla en muchas oportunidades acerca de la sombra. En más de una oportunidad habla de sombra, pero principalmente la gran mayoría de cristianos tenemos en nuestra mente dos citas bíblicas que hablan de sombra. Al iniciar, por ejemplo, esta pandemia, mucho citamos el Salmo 91 y específicamente en el versículo 1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero también tenemos en nuestra mente, la mayoría de cristianos, el Salmo 23. Pero en el versículo 4 de este Salmo dice: aunque ande en valle de sombra de muerte. Principalmente, como estoy diciendo, los cristianos tenemos en la mente estos dos versículos, pero hay muchos más versículos que hablan de sombra, ya sea literalmente la sombra de un árbol, o como en este caso, figurativamente, la sombra del Omnipotente y la sombra de muerte. De hecho, esa referencia a sombra es un asunto figurativo. Así que
Vamos a reflexionar en estos dos tipos de sombra, figurativamente hablando. La sombra del Omnipotente, de la que habla el Salmo 91:1, y la sombra de muerte. Nosotros necesitamos estar bajo sombra. Literalmente estoy hablando, por ejemplo, en estos días de calor. Buscamos estar bajo sombra. Difícilmente nos expondríamos de 10 a 4 del día en plena luz, en pleno sol, sin buscar sombra. Prácticamente terminaríamos esto mal. De manera que necesitamos, tanto físicamente, pero mucho más, de acuerdo a esta reflexión, mucho más estar bajo sombra. Así que vamos a hablar de estos dos tipos de sombra y tratar de enfocarnos y de buscar qué tipo de sombra nos conviene. Aunque ya obviamente es obvio que como cristianos estamos ya pensando en este momento y mucho más antes en que debemos estar en aquella sombra del Salmo 91:1. La sombra del Omnipotente versus la sombra de la muerte. La sombra de muerte. Y ahí están las citas bíblicas, pueden ver ahí a mi mano izquierda, Salmo 91:1 y el Salmo 23:4. Sin embargo, como les estuve diciendo, hay otros versículos muy interesantes respecto a la sombra y también figurativos. De manera que a partir de este versículo 1 del Salmo 91 podemos buscar otros versículos, como es el caso del Salmo 17:8. El Salmo 17:8 podemos usar nuestras Biblias en este momento. De hecho, es propicio y necesario usar nuestras Biblias. El Salmo 17:8 dice: guárdame como a la niña de tus ojos y escóndeme bajo la sombra de tus alas. Qué maravilloso pedido que le hace el salmista David a Dios, y le dice: guárdame como a la niña de tus ojos. Y en la segunda parte de este versículo dice: y escóndeme bajo la sombra de tus alas. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Esa figura tan interesante de la sombra del Omnipotente y la sombra de tus alas en este caso. También podemos mirar el Salmo 36:7 rápidamente. El Salmo 36:7, ahí con sus Biblias, hermanos. Y dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Maravillosa verdad y figura también otra vez. E Isaías 51:16. Isaías 51:16. Vamos a ver nuestras Biblias entonces. Isaías 51:16. Seguro también nos habla de esa figura tan maravillosa que necesitamos en nuestras vidas, la sombra del Omnipotente. Y dice: y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí. Con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra, y diciendo a Sión: pueblo mío eres tú. Y ese salmo, el Salmo 51, se titula Palabras de consuelo para Sión. Palabras de consuelo para la iglesia, para nosotros. Por eso Dios dice: y con la sombra de mi mano te cubrí. Oh, bendito sea nuestro Dios. Esa es la sombra del Omnipotente. Esto implica protección. Esto implica que alguien poderoso, alguien omnipotente, como el Salmo 91:1 dice,
alguien bondadoso, porque ahí leíamos un versículo que decía la misericordia tuviera, hacía referencia a la misericordia de Dios, alguien que es suficientemente poderoso y bondadoso, nos puede cubrir, nos puede proteger. O sea, a Él debemos correr, esa sombra debemos buscar. Qué lindo. Y tratar de evitar, definitivamente, evitar la sombra de la muerte. La sombra de la muerte. Ahí también podemos ver algunos versículos de esta figura de la sombra de la muerte. Y es interesante porque viendo esta reflexión para nosotros esta noche, hermanos, me topé que el escritor de Job habla bastante. Hay muchos versículos en el libro de Job que hablan de la sombra de la muerte. Y ahí tenemos una cita. Ya tenemos una cita, por ejemplo, Job 3.5. Ahí dice, ahí podemos ver Job 3.5. Dice, aféenlo, tinieblas y sombra de muerte. Repose sobre él nublado, que lo haga horrible como día caliginoso. Miren, parecía que solamente estaba en el Salmo 23.4. Esta frase, sombra de muerte. Pero está en Job. Recordemos que Job es el libro más antiguo de la Biblia, o sea, en escribirse. Y probablemente el salmista David conocía este libro y de alguna manera tomó referencia, tomó apunte cuando dice Job, sombra de muerte. Y no solamente en esa parte, sino también en Job 24:17, como les decía, varias veces Job hace referencia a la sombra de la muerte. Job 24:17 dice, porque la mañana es para todos ellos como sombra de muerte. Qué terrible, ¿no? Porque la mañana, en la Biblia nosotros sabemos que generalmente la mañana es sinónimo de esperanza, de nueva oportunidad, sinónimo de que la misericordia de Dios está presta para darnos una nueva oportunidad. Pero refiriéndose a aquellos que están lejos de la misericordia de Dios y están expuestos a la maldad sin el favor de Dios, dice Job que la mañana para ellos es como sombra de muerte. Versículo 17 de Job 24. Si son conocidos terrores de sombra de muerte, los toman. Terrores de sombra de muerte los toman. Imagínense. Además está en Job 10, 21 y 22. Vamos a regresar un poco, que también lo tenemos más adelante. Más adelante lo citamos ello. Pero nos estamos dando cuenta en esta oportunidad que sombra de muerte es algo tenebroso, es algo terrorífico. Y el mismo Job dice que aquello, incluso refiriéndose al día en que nació, sea cubierto con sombra de muerte, que sea algo tenebroso, caliginoso, dice ahí, con ese término. La sombra de muerte es aquella, precisamente, ahí, aquello que no trae esperanza, que trae angustia, desesperación, muerte, tristeza, densas tinieblas, incluso. Contrariamente a la sombra del Omnipotente, volviendo al otro lado de la sombra, a la figura de la sombra del Omnipotente, podemos citar Isaías, podemos ver Isaías 25:4. Isaías 25:4 dice, todavía no lo tenía, dice, 25:4, dice, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor.
porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Fuiste sombra contra el calor. Fuiste refugio, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión. Él es nuestra sombra. Frente al calor abrasador de la desesperanza, la muerte, de la angustia, incluso aún físicamente, Él es nuestro descanso. Y aquí sombra se relaciona con el favor de Dios, porque el título de este capítulo es Cántico de alabanza por el favor de Jehová. Y miramos Lamentaciones 4:20. Lamentaciones 4:20. ¿Qué dice? Lamentaciones 4:20. Dice, el aliento de nuestras vidas, el ungido de Jehová, de quien habíamos dicho, a su sombra tendremos vida entre las naciones, fue apresado en sus lazos. Sombra de vida, aunque allí está lamentándose el escritor Jeremías de que precisamente Dios los había abandonado por su maldad, por su desobediencia. Ellos habían tenido esa alegría, esa seguridad de que el Omnipotente les va a proteger, van a estar bajo la sombra del Omnipotente. Sin embargo, dado su comportamiento, contrario a lo que Dios había dicho, pues los dejó. Y entonces esa sombra de vida, como ellos también dicen que tenían, se fue de ellos. Pero aquí lo que estamos citando es para saber de que cuando el salmista habla de la sombra del Omnipotente, habla de sombra de vida, contrariamente a la sombra de muerte. O sea, si estamos bajo la sombra del Omnipotente, estamos para disfrutar de la vida que Dios quiere darnos. Mucho más de esta, la vida eterna. Ahora veamos Job 7:2. Miren, Job 7:2. Vamos a ver Job 7:2. Dice, como el siervo suspira por la sombra, como el siervo suspira por la sombra, y como el jornalero espera el reposo de su trabajo. Ustedes se fijarán ahí, siervo está con S, se refiere al que está trabajando, al que hace servicio. No se refiere al animalito que se llama siervo, del Salmo, por ejemplo, que dice, como el siervo brama por la corriente de las aguas. Aquí se refiere a una persona que está trabajando, por eso en la segunda parte de Job 7:2 se entiende más y dice, como el jornalero espera el reposo de su trabajo. O sea, la sombra del Omnipotente es descanso, y el cristiano debe anhelarlo, debe procurar estar bajo esa sombra porque es descanso, porque así como el jornalero, el siervo espera y dice, ¿qué hora será el momento en que ya debo descansar, en que viene la sombra de descanso? La sombra del Omnipotente es descanso, quiere decir. Contrariamente a lo que dice Isaías 33, Isaías 33 dice que pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. De hecho, los israelitas en su momento, ¿se acuerdan? Y aún incluso ya cuando habían salido bastante, ya mucho tiempo después de Egipto, todavía había una añoranza, todavía había cierta pena por regresar a Egipto, porque allá había abundancia de carne, decían. Al menos no estaban divagando, decían, para ellos. No entendían el propósito de Dios, de hecho, y pensaban que estaban bien bajo la sombra de Egipto, bajo el cuidado de Egipto. Miren cómo es. Pero dice Dios, esta sombra que ustedes
piensan que es para protección, la sombra de Egipto, será o se volverá en confusión, dice ahí. El amparo en la sombra de Egipto en confusión. La fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza. Quiere decir que esa sombra de muerte termina en vergüenza. Bueno, también es vergüenza y confusión. Jeremías 6:4, estamos haciendo una comparación entre la sombra del Omnipotente y la sombra de muerte. Jeremías 6:4. Pueden ver ahí sus Biblias, hermanos, hermanas. Maravillosa la palabra de Dios. Y debemos estar ahí atentos, buscando también en nuestra Biblia las citas que estamos diciendo. Jeremías 6:4 dice: anunciad guerra contra ella, levantaos y asaltémosla a mediodía. Ay de nosotros, que va cayendo ya el día, que las sombras de la tarde se han extendido. Las sombras de la tarde se han extendido, o sea, se tornan en oscuridad. ¿No ves que la tarde va perdiéndose y va dando lugar a la oscuridad, a la noche? Pero aquí estamos viendo que la sombra de muerte también se relaciona con desolación y ruina. De acuerdo a lo que dice Jeremías 6:4. Desolación y ruina. A diferencia de la sombra del Omnipotente, esa sombra que nosotros estamos y debemos correr cada día. Por ejemplo, que dice en Isaías 4:6, vamos a ver ahí en nuestras Biblias. Isaías 4:6 dice: y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Qué maravillosa promesa. Esa promesa está bajo el título Futuro glorioso de Jerusalén. Futuro glorioso de los que aman a Dios, o de los que iban a amar a Dios. En nuestro caso, habrá sombra, dice. Y ahí en la sombra del Omnipotente es refugio, es escondedero contra el turbión, como dice ahí, contra el calor de la maldad y de la aflicción. Además, aquí está algo maravilloso. Cuando ya precisamente se despeja esa sombra, según Mateo 4:16, miren lo que dice Mateo 4:16. También habla de sombra de muerte, de hecho, pero también habla de que esa sombra de muerte se va a disipar. Mateo 4:16. A ver. Dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Ahora ya no solamente habla de un terror físico en la tierra, un terror humano. No solamente habla de sombra de muerte en el sentido de que viene una pandemia o las enfermedades, la desesperanza. Habla de sombra de muerte en el sentido en que la maldad ha calado a los corazones, a las personas, y a pesar de que pueden tenerlo todo, pueden estar en plena luz del día sin ninguna enfermedad física, sin ningún problema que los rodee alrededor suyo externamente, físicamente. Más bien habla de que sombra de muerte también es aquella maldad que está en el corazón y que está llevándolo al hombre a la destrucción, a la muerte eterna. Ahí dice: y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció, o sea, la luz de la vida. En esa misma concordancia, Lucas 1:79, vamos a ver Lucas 1:79, dice: para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Entonces, miren, cómo no solamente sombra de muerte es como dice
el salmista en Mateo, en el Salmo 23:4, cuando dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, el salmista David estaba refiriéndose más al asunto físico, en que su vida física, su cuerpo corría peligro, porque recordemos que él tuvo que pasar una serie de cosas que atentaban contra su vida. Y andar en valle de sombra de muerte era para él precisamente pasar esas circunstancias y andar escondiéndose. Y ahora para nosotros también, como estoy diciendo, la pandemia misma ha desatado una sombra de muerte. Las circunstancias de la vida de pronto nos exponen a sombra de muerte. Pero vemos en Mateo 4:16 y en Lucas 1:79 que no solamente habla ya del asunto físico, de aquello que atenta contra nuestro cuerpo físico, sino contra nuestra alma. Es un asunto espiritual. O sea, entender que sombra de muerte también se refiere a aquella maldad que nubla, que es densas tinieblas en los corazones y lleva a la total destrucción del ser humano, a la muerte eterna. Pero gracias a Dios, en esos mismos versículos, hermanos, en esos mismos versículos nos dice que la luz resplandeció, que hay una luz de vida, que de pronto la sombra del Omnipotente no es para muerte, es para vida, y el refugio que tenemos en Él da lugar a esa luz radiante, esa luz de vida que es Jesús, a esa luz de vida que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros en esta noche nos podemos preguntar, ¿bajo qué sombra estamos? ¿Bajo qué sombra estamos? ¿La sombra de muerte o la sombra del Omnipotente? Yo creo que nosotros debemos estar en la sombra del Omnipotente. Esa sombra que dará lugar a la vida eterna un día, pero que ahora es nuestro descanso y que no hay que temer prácticamente. Jesús dijo, no temáis a aquello que puede matar el cuerpo, pero no puede destruir el alma. Más bien temer a aquel que puede destruir el alma en el infierno. Corramos a la sombra del Omnipotente. Y aún si estamos en la sombra del Omnipotente, aunque andemos en valle de sombra de muerte, como dice el salmista en Salmo 23:4, no temeremos porque Él estará con nosotros. Porque en lugares delicados, en lugares peligrosos, quiere decir, en lugares donde donde nuestra vida puede correr peligro, en lugares delicados, Él nos hará descansar, pastos nos hará descansar, y nos guiará junto a aguas de reposo, porque vamos bajo la sombra del Omnipotente. Ten la seguridad, hermano, hermana, que si estamos en Cristo, estamos plena y eternamente seguros. Corre a Cristo, refúgiate en Él, ven a su regazo, entrégate a Él, quita de tu mente cualquier amenaza, cualquier inseguridad. Disfruta de la seguridad de Dios, disfruta de la sombra del Omnipotente de verdad. Más allá incluso de las circunstancias que pueden estar atentando contra nuestra vida, hay una tranquilidad que Dios nos ofrece en medio de esas circunstancias, porque Él, solo Él, guarda nuestra alma. Solo Él puede librar nuestra alma de la muerte eterna. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, dice el Salmo 17:8. Gloria a Dios. Estemos seguros en Cristo, bajo la sombra del Omnipotente. Muchas bendiciones, hermanos, en oración.